En el sofocante verano de 1987, el mundo del joven Danny Holloway, de 15 años, comienza a desmoronarse cuando descubre una caja de zapatos escondida, con fotografías en el polvoriento ático de tu casa. Lo que comienza como una inocente curiosidad adolescente se transforma en un viaje de pesadilla a través de generaciones de secretos enterrados, a medida que Danny se da cuenta poco a poco de que su familia, aparentemente perfecta, esconde una verdad tan horrible que pone en tela de juicio todo lo que creía sobre el amor, los lazos de sangre y la propia naturaleza de la familia. Con el telón de fondo de Millbrook, una decadente ciudad industrial en la zona rural de Pensilvania donde todos conocen los asuntos de todos, o creen conocerlos, esta es la historia de cómo la búsqueda de un chico por descubrir la verdad sobre su misterioso pasado lo lleva a un laberinto de traumas generacionales, relaciones prohibidas y un árbol genealógico que se ramifica de formas que la naturaleza nunca hubiera imaginado. Algunos secretos están enterrados por una razón. Algunas puertas nunca deben abrirse. Y, a veces, las personas en las que más confiamos son las que ocultan las verdades más oscuras. Lo primero que debes entender sobre mi familia es que éramos buenos fingiendo. Perfectos, incluso. Teníamos el tipo de vida que otras familias de Millbrook miraban con envidia, la valla blanca, el césped bien cuidado, las cenas de los domingos en las que todos aparecían y sonreían de verdad. Me llamo Danny Holloway y te cuento esta historia porque alguien tiene que saber la verdad. Porque lo que le pasó a mi familia, lo que descubrí sobre quiénes éramos realmente, es el tipo de cosa que te cambia para siempre. El tipo de cosa que te hace cuestionar si las personas que duermen bajo el mismo techo son realmente quienes dicen ser. Era el 15 de julio de 1987. Recuerdo la fecha porque estaba escrita en el reverso de la fotografía que lo empezó todo. La fotografía que nunca debería haber existido, en la que aparecían personas que nunca deberían haber estado juntas en el mismo encuadre, haciendo cosas que nunca deberían haber sucedido. Pero me estoy adelantando. El día en que todo comenzó fue bastante normal. Uno de esos días sofocantes de verano en los que el aire es pesado y quieto, y hasta las cigarras parecen demasiado cansadas para hacer mucho ruido. Yo tenía 15 años, era todo piernas y codos y energía a raudales, y buscaba algo, cualquier cosa, que rompiera la monotonía de otro interminable día de vacaciones. Fue entonces cuando mamá me pidió que la ayudara a limpiar el ático. Danny, cariño, me llamó desde la cocina, con ese tono de voz que indicaba que no se trataba realmente de una petición. Tu padre y yo tenemos que deshacernos de algunas de estas viejas chatarras antes de que derrumben todo el techo. Mamá era Sarah Holloway, de 38 años, con canas prematuras que se teñía de castaño rojizo cada 6 semanas, como un reloj. Tenía ese tipo de energía nerviosa que la llevaba a limpiar las mismas superficies varias veces y a comprobar 3 veces que las puertas estuvieran cerradas con llave. Antes de acostarse. Solía pensar que era solo su personalidad. Ahora sé que no es así. Papá, Richard Holloway, tenía 42 años. Era gerente intermedio en la fábrica de papel Millbrook y llegaba a casa todos los días exactamente a las 5:47 de la tarde con tinta bajo las uñas y quejándose de su jefe. Tenía esa forma de mirarte fijamente cuando hablaba, como si estuviera viendo algo completamente diferente. Algo que vivía detrás de tus ojos. ¿Por qué no podemos dejarlo ahí arriba? Le pregunté, sabiendo ya la respuesta, pero con la esperanza de que me dijera lo contrario. ¿Por qué?, respondió papá desde la sala de estar, donde leía el periódico en su sillón reclinable como hacía todas las noches. El pasado tiene la costumbre de alcanzarte si no lo afrontas adecuadamente. En ese momento, pensé que solo se refería a los muebles viejos y a los adornos navideños. Ojalá hubiera tenido razón. La escalera del ático crujió bajo mi peso mientras subía a la sofocante oscuridad. El aire allí arriba era denso y polvoriento, impregnado del olor a madera vieja y a algo más, algo dulce y empalagoso que no podía identificar, pero que me revolvió un poco el estómago. Las cajas se alineaban en el estrecho pasillo entre las vigas, la mayoría de ellas etiquetadas con la cuidadosa letra de mamá.
Navidad 1984. Ropa de bebé de Danny. Libros de Richard. Cosas normales de una familia. Los restos de una vida normal. Pero fue la caja de zapatos sin etiquetar, empujada hacia el fondo de la esquina, parcialmente oculta detrás de una pila de viejos álbumes de fotos, lo que me llamó la atención. Algo en la forma en que estaba colocada, deliberadamente oculta, como si alguien hubiera querido esconderla pero no se hubiera atrevido a tirarla, hizo que mi curiosidad adolescente se encendiera como una cerilla en leña seca. Acerqué la caja hacia mí y noté que el cartón estaba blando por el paso del tiempo y que la tapa no encajaba bien, como si hubiera sido abierta y cerrada muchas veces a lo largo de los años. Cuando la levanté, lo primero que vi fue una pila de fotografías, boca abajo, atadas con una cinta azul descolorida. Me temblaban las manos mientras desataba la cinta. No sé por qué, quizá algún instinto me advertía de que estaba a punto de cruzar una línea que no podría volver atrás. Pero la curiosidad es muy poderosa, sobre todo cuando tienes 15 años y estás convencido de que los adultos siempre te ocultan las cosas interesantes. Le di la vuelta a la primera fotografía. Y fue entonces cuando mi familia perfecta comenzó a desmoronarse. La foto era en color, lo cual era inusual para lo que parecía una foto antigua. Mostraba a una mujer joven, de unos 19 o 20 años, con el pelo largo y oscuro y unos ojos que me resultaban familiares de una manera que me oprimía el pecho. Estaba sentada en un columpio de porche que reconocí inmediatamente. Era nuestro columpio de porche, el que papá había construido cuando yo era pequeña. Pero eso no era lo inquietante. Lo inquietante era el hombre sentado a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros en un gesto que definitivamente no era paternal. Él. Hombre que se parecía exactamente a mi padre, Richard Holloway, pero de alguna manera más joven. Más feliz. Mirando a esta mujer con una expresión de amor y deseo tan crudos que me hizo sentir mal al presenciarlo. Y escrito en la parte posterior, con una letra que no reconocí, Richard y Margaret, 15 de julio de 1969. Me quedé mirando esa fotografía durante lo que me parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. Margaret. Nunca había oído ese nombre en mi vida. Y 1969. Ese fue el año antes de que mis padres se casaran. El año antes de que yo naciera. ¿Quién era Margaret? ¿Y por qué mi padre la miraba como se supone que debe mirar a mi madre? Pasé a la siguiente fotografía con las manos que ahora temblaban sin duda. Y lo que vi hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada en Mis venas. Era la misma mujer, Margaret, pero esta vez sostenía a un bebé. Un bebé con el pelo oscuro y unos ojos que me resultaban sorprendentemente familiars. Ojos que eran exactamente iguales a los míos. En el reverso de esta, alguien había escrito, Margaret y Danny, 1970. Mi nombre. El nombre del bebé era Danny. Igual que el mío. Dejé caer la fotografía como si me hubiera quemado y la vi revolotear hasta el polvoriento suelo del ático, donde cayó boca arriba, con los ojos familiares del bebé me miraban acusadoramente. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, ahogando los sonidos de la vida normal que ocurría abajo, mamá haciendo ruido con los platos en la cocina, el crujir del periódico de papá al pasar las páginas. Sonidos normales de una familia normal que, aparentemente, era todo menos normal. Con dedos temblorosos, volví a coger la fotografía y la acerqué a la única bombilla desnuda que iluminaba el ático. El bebé no podía tener más de unos meses, envuelto en una manta azul que parecía tejida a mano. Margaret, quienquiera que fuera, parecía agotada pero feliz, como las madres primerizas en las fotos. Como había visto a mamá en mis propias fotos de bebé. Excepto que mamá no se llamaba Margaret. Se llamaba Sarah. Sarah Elizabeth Holloway, de Solterra Peterson. Había visto su certificado de nacimiento cuando solicitamos mi pasaporte el año pasado. A menos que revisé rápidamente las fotografías restantes,
con movimientos cada vez más frenéticos a medida que avanzaba. Ahí estaba Margaret, empujando un cochecito por Main Street. Nuestra Main Street, podía ver Arley's Hardware al fondo. Margaret en lo que parecía un picnic de la iglesia, sosteniendo al bebé mientras otros vecinos que no reconocía se mezclaban al fondo. Margaret en nuestra cocina, sin duda nuestra cocina, podía ver el característico salpicadero de azulejos amarillos del que papá siempre se quejaba pero que nunca se molestó en cambiar. Y en todas y cada una de las fotografías, ella estaba con el bebé. Con Danny. Conmigo. Pero eso era imposible. Yo era el hijo de Sarah Holloway. Tenía el certificado de nacimiento para demostrarlo. Tenía 15 años de recuerdos de llamarte mamá, de cómo me vendabas las rodillas raspadas, me ayudabas con los deberes y asistías a todos y cada uno de mis partidos de la liga infantil. Cogí otra fotografía, en la que aparecían Margaret y mi padre. Sin duda era él, no había duda, delante de él. Hospital General de Millbrook. Ella llevaba una bata de hospital y sostenía a un recién nacido, y ambos sonreían con esa alegría agotada que tienen los nuevos padres. La fecha de la foto era 16 de julio de 1970. Mi cumpleaños era el 16 de julio de 1970. De repente, el ático se sintió sin aire, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado. Podía oír mi propia respiración, áspera y rápida en él. Silencio. Debajo de mí, los sonidos de la vida normal continuaban. Papá preguntándole a mamá qué había para cenar, la respuesta de mamá de que estaba pensando en hacer un asado. Sonidos tan comunes. Una mentira tan grande. Me obligué a mirar el resto de las fotografías, con mi mente científica tratando de dar sentido a lo que veían mis ojos. Había tal vez 30 fotos en total, que narraban lo que parecía ser el primer año de mi vida. Margaret dándome el biberón. Margaret bañándome en un lavabo que no reconocía. Margaret leyéndome un libro ilustrado. Y siempre, siempre, mi padre estaba allí. No de visita, como lo haría un tío o un amigo de la familia. No posando torpemente, como alguien incómodo con los bebés. Estaba allí como un padre. Como si ese fuera su lugar. Como si Margaret y el bebé, como si Margaret y yo, fuéramos su familia. La última fotografía de la pila era diferente a las demás. Estaba tomada de noche, el flash creaba sombras duras y reflejos sobreexpuestos. Margaret estaba en la cama, pálida y enferma, y me abrazaba contra su pecho como si nunca quisiera dejarme ir. Mi padre estaba sentado en el borde de la cama, y su rostro. Nunca había visto llorar a mi padre, pero en esta fotografía, las lágrimas le corrían por las mejillas. Me alcanzaba con una mano, mientras la otra descansaba sobre la frente de Margaret en un gesto tan tierno que se me hizo un nudo en la garganta. En el reverso, alguien había escrito, la última noche. 15 de julio de 1971. Que Dios nos ayude a todos. ¿La última noche de qué? Me senté sobre mis talones, con la fotografía temblando en mis manos. Un año. Estas fotos cubrían exactamente un año de mi vida. Desde mi nacimiento hasta mi primer cumpleaños. Y luego, nada. Margaret ya no estaba. No más mi padre mirándome con esa expresión de Amor desesperado. Solo Sarah. Solo la mujer a la que había llamado mamá toda mi vida, que aparentemente no era mi madre en absoluto. Danny, gritó mamá desde abajo, haciéndome saltar tan violentamente que casi tiro una caja de adornos navideños. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Ha estado todo muy tranquilo. Metí las fotografías de nuevo en la caja de zapatos, con las manos torpes por el pánico. Solo estoy mirando cosas, respondí. Esperando que mi voz sonara normal. Hay muchas cosas aquí arriba. Bueno, no te distraigas demasiado. Tenemos que bajar al menos la mitad de esas cajas hoy. La mitad de las cajas. Claro. Como si eso importara ahora. Como si importara algo ahora, excepto la verdad imposible que estaba en esa caja de zapatos, esperando destruir todo lo que creía saber sobre mi vida.
Pero cuando empecé a cerrar la caja, algo más me llamó la atención. Escondido debajo de donde estaban las fotografías, había un sobre, de aspecto oficial, con el sello del juzgado del condado de Millbrook en la esquina. Dentro había un certificado de nacimiento. Mi certificado de nacimiento. Excepto que no era el que había visto antes. este era diferente. Parecía más antiguo, más amarillento por los bordes. Y la información que contenía hizo que mi visión se nublara por los bordes. Nombre: Daniel Richard Holloway. Fecha de nacimiento: 16 de julio de 1970. Lugar de nacimiento: Hospital General de Millbrook. Madre: Margaret Ann Holloway. Padre, Richard James Holloway. Margaret Ann Holloway. No Margaret, otra cosa que se parecía a la novia de mi padre. Margaret Holloway. Es decir, tenía el mismo apellido que mi padre. Que yo. Es decir, estaba casada con él. Pero eso era imposible, porque mi padre estaba casado con Sara. Llevaba casado con Sara desde 1969, según las fotos de la boda que había en la repisa de la chimenea de la planta baja. Había oído la historia cientos de veces. Como se habían conocido en un baile de la iglesia, como él te había pedido matrimonio en Nochebuena, como habían celebrado la boda de los sueños de Sara. A menos que... Rebusqué en el sobre, buscando cualquier otra cosa que pudiera explicar lo que estaba viendo. En el fondo, encontré otro trozo de papel. Era un certificado de defunción. Margaret Ann Holloway. Fallecida el 15 de julio de 1971. Causa de la muerte: complicaciones derivadas de una neumonía. Había fallecido el día de mi primer cumpleaños. Y 6 meses después, según un certificado de matrimonio que encontré doblado debajo del certificado de defunción, Richard James Holloway se había casado con Sarah Elizabeth Peterson en una pequeña ceremonia en la iglesia metodista de Millbrook. La misma Sarah Elizabeth Peterson que, de alguna manera, se había convertido en mi madre en todos los documentos legales que había visto. La misma Sarah. Que me había criado como a su propio hijo durante 15 años, sin mencionar ni una sola vez que mi verdadera madre, había muerto y estaba enterrada en el cementerio de Millbrook. Cerré la caja de zapatos con las manos, que sentía desconectadas de mi cuerpo. Ahora todo tenía un horrible sentido. La energía nerviosa de mamá. La forma en que papá miraba a las personas. La forma en que a veces dejaban de hablar cuando yo entraba en una habitación, como si hubieran estado discutiendo algo que no querían que yo oyera. Habían mantenido este secreto toda mi vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué mentir sobre algo así? ¿Por qué fingir que Sara era mi madre biológica cuando Margaret, mi verdadera madre, había existido? ¿Me había querido tanto como para morir abrazándome? Y lo que es más importante, ¿sobre qué más estaban mintiendo? Bajé de ese ático siendo una persona diferente a la que había subido. Los peldaños de la escalera me resultaban extraños bajo mis pies, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Todo en la casa parecía igual. Las fotos familiares que decoraban el pasillo, los cómodos muebles, el olor a carne asada que empezaba a salir de la cocina. Pero ahora todo estaba mal. Un escenario. Una mentira cuidadosamente construida. Ahí estás, dijo Sara cuando aparecí en la puerta de la cocina. Estaba de pie junto a la cocina, removiendo algo en una olla. Y, cuando se volvió para sonreírme, sentí como si estuviera mirando a una desconocida. ¿Has encontrado algo interesante ahí arriba? La pregunta era casual, pero algo en su voz me hizo preguntarme si lo sabías. Si habías estado esperando 15 años este momento, en el que yo finalmente descubriría la verdad que tú habías ayudado a ocultar. Solo trastos viejos, logré decir, con una voz que me sonaba extraña y hueca. Sara, ya no podía pensar en ella como mamá. No ahora. Me estudió el rostro con esos ojos azul pálido que no se parecían en nada a los míos. Tampoco se parecían a los oscuros de mi padre. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había pasado 15 años mirándome en el espejo y sin preguntarme por qué no me parecía a ninguno de mis padres? Estás pálido, cariño,
dijo, acercándose para tocarme la frente con el dorso de la mano. Su contacto me hizo querer apartarme, pero me obligué a permanecer quieto. ¿Te encuentras bien? Solo tengo calor por el ático, respondí. Creo que voy a lavarme antes de cenar. Me di la vuelta para marcharme, pero su voz me detuvo. Danny? Me volví, por un instante. Vi algo pasar por su rostro. Miedo, tal vez. O culpa. Te quiero, lo sabes, ¿verdad? Pase lo que pase. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Ella lo sabía. De alguna manera, sabía que había encontrado algo allí arriba y estaba tratando de... ¿Qué? ¿Prepararme? ¿Advertirme? ¿O era solo su conciencia que finalmente la alcanzaba después de 15 años de mentiras? Lo sé, dije, porque ¿qué más podía decir? Porque a pesar de todo, a pesar de las fotografías y los certificados de nacimiento y el certificado de defunción que acababa de poner mi mundo patas arriba, una parte de mí todavía la quería. Había sido mi madre en todos los sentidos. Que importaban, aunque no fuera mi madre biológica. Pero otra parte de mí, una parte que crecía por momentos, se sentía traicionada de una manera que no podía expresar con palabras. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho antes. Mi habitación tenía el mismo aspecto de siempre. Pósters de béisbol en las paredes, ropa esparcida por el suelo, la colección de maquetas de aviones en la que llevaba trabajando desde que tenía 10 años. Pero incluso este espacio familiar me parecía ahora contaminado, como si la mentira se hubiera filtrado en las propias paredes. Me senté en la cama e intenté pensar. Margaret Ann Holloway había sido mi verdadera madre. Había muerto cuando yo tenía 1 año. Mi padre, y seguía siendo mi padre, al menos eso era cierto, se había vuelto a casar 6 meses después con Sarah, quien de alguna manera había conseguido que figurara como mi madre en todos mis documentos oficiales. ¿Pero cómo? ¿Cómo se cambia un certificado de nacimiento? ¿Cómo se borra a una mujer de la historia de un niño y se la sustituye por otra? Y lo que es más importante, ¿por qué harías algo así? Pensé en el rostro de Margaret en esas fotografías. Parecía feliz, genuinamente feliz, de una manera que Sarah nunca logró. Incluso en nuestras fotos familiares, siempre había algo forzado en la sonrisa de Sarah, algo artificial en su felicidad, como si estuviera interpretando un papel con el que nunca se había sentido cómoda. El papel de mi madre. Pero, ¿qué le había pasado a Margaret? El certificado de defunción decía que había sido neumonía, pero eso parecía conveniente. Las mujeres jóvenes y sanas no solían morir de neumonía en 1971. A menos que hubiera algo más. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Danny? La cena está lista. Era la voz de mi padre, y al oírla se me revolvió el estómago. ¿Cuántas veces me había mirado al otro lado de la mesa, sabiendo lo que sabía? ¿Cuántas veces había llamado a Sarah, mi madre, sabiendo que era mentira? Ya voy, respondí, aunque la idea de sentarme con ellos dos y fingir que todo era normal me daba asco. La cena era carne asada con zanahorias y patatas, una de las especialidades de Sarah. En circunstancias normales, era una de mis comidas favoritas. Esa noche, sabía a serrín. Bueno, dijo mi padre, cortando la carne con movimientos precisos y deliberados, ¿cómo va el proyecto del ático? Lo miré, buscando en tu rostro alguna señal de que sabías lo que había encontrado. Pero Richard Holloway siempre había sido bueno. Manteniendo una expresión neutra. Probablemente era eso lo que lo convertía en un buen gerente de la fábrica, la capacidad de ocultar lo que realmente pensaba. Hay muchas cosas allí arriba, dije con cautela. Algunas son bastante antiguas. Bueno, llevamos mucho tiempo viviendo en esta casa, dijo Sarah, y había algo forzado en su alegría. Tu padre la compró justo después de casarnos. Iba a ser nuestro hogar para siempre. Nuestro hogar para siempre. Pero no había sido su primer hogar juntos, ¿verdad? Mi padre había vivido aquí primero con Margaret. La había traído a casa como una novia nueva.
La había visto sostener a su bebé en la misma cocina donde Sara ahora cocinaba mis comidas. Los dueños anteriores también dejaron algunas cosas, dijo mi padre, y ahora estaba seguro de que había un significado oculto en sus palabras. Cosas de las que probablemente deberíamos habernos ocupado hace años. A veces es mejor no remover el pasado, dijo Sara en voz baja, y ahora me miraba directamente a mí. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, donde pertenecen. El mensaje era claro. Sabían que había encontrado algo. Y querían que fingiera que no era así. Pero yo tenía 15 años. Y los quinceañeros no son buenos dejando pasar las cosas. Especialmente aquellas que reescriben toda su comprensión de quiénes son. ¿Y si el pasado no permanece enterrado? Pregunté, mirando a Sara a los ojos al otro lado de la mesa. ¿Y si sigue intentando salir a la superficie? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre había dejado de masticar y el tenedor de Sara se había quedado congelado a medio camino de su boca. Por un momento, la máscara se deslizó y los vi a ambos con claridad. Dos personas que habían estado cargando con un terrible secreto durante 15 años y que estaban aterrorizadas porque su tiempo finalmente había llegado a su fin. Entonces, dijo mi padre lentamente, controlando cuidadosamente su voz, tienes que decidir si conocer la verdad vale la pena destruir todo lo demás. ¿Y si todo lo demás ya está destruido? Respondí. ¿Y si nunca fue real para empezar? El tenedor de Sara cayó ruidosamente sobre el plato. Danny, yo. Que lo pasó a Margaret. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Sara se puso pálida como un fantasma y el rostro de mi padre se volvió de piedra. ¿Dónde has oído ese nombre?, preguntó, y su voz era peligrosamente tranquila. Importa. Ahora temblaba, pero no por miedo. Por IRA. Por 15 años de mentiras que finalmente salían a la superficie. ¿Qué? Lo pasó a mi verdadera madre. Sara dejó escapar un sonido a medio camino entre un sollozo y un jadeo. Se apartó de la mesa y salió corriendo de la habitación, dejando a mi padre y a mí mirándonos fijamente a través de los restos de nuestra cena de carne asada. Siéntate, dijo él. Ya estoy sentada. Dame. Su voz ahora tenía un tono de advertencia. Hay cosas que no entiendes. Cosas que son complicadas. Entonces explícamelas. Se quedó callado durante un largo rato, mirando fijamente sus manos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos de un dolor que nunca había visto antes. Tu madre, tu verdadera madre, no estaba bien, Danny. Hacia el final. El certificado de defunción decía que fue neumonía. El certificado de defunción decía lo que tenía que decir. La implicación me golpeó como un tren de mercancías. Estás diciendo que no murió de neumonía. Lo que digo, respondió mi padre con cautela, es que a veces las personas se enferman de formas que la medicina no puede curar. Y a veces, cuando enferman lo suficiente, hacen cosas, toman decisiones. No terminó la frase, pero no hacía falta. El significado estaba claro y empeoraba mucho las cosas. Margaret. No solo había muerto. Se había suicidado. Y, de alguna manera, se suponía que saber eso justificaba las mentiras. Pero no fue así. Si acaso, las empeoró. Porque ahora sabía que mi verdadera madre había sido tan desesperadamente infeliz que había decidido abandonarme. Y mi padre y Sara habían decidido que era una verdad que yo no podía soportar. Habían decidido enterrarla de nuevo. Esa noche, me tumbé en la cama mirando al techo, con la mente llena de preguntas que parecían devorarme por dentro. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Margaret en aquellas fotografías. Joven, feliz, abrazándome como si fuera lo más precioso del mundo. Y entonces recordaba las palabras de mi padre. A veces, las personas se enferman de formas que la medicina no puede curar. Se había suicidado. Mi verdadera madre me había mirado, a su bebé de 1 año, y había decidido que cualquier dolor que llevara consigo era peor que el dolor de dejarme atrás para siempre. ¿Pero por qué?
¿Qué pudo haber llevado a una madre joven a tal desesperación? ¿Y por qué todos en esta casa parecían tan aterrorizados de que yo lo descubriera? Esperé hasta oír los ronquidos de mi padre resonando a través de las delgadas paredes, y luego volví a subir sigilosamente al ático. Esta vez, llevé una linterna y una determinación que incluso a mí me parecía peligrosa. Si querían guardar secretos, muy bien. Pero yo ya estaba harta de que me protegieran de la verdad. La caja de zapatos estaba exactamente donde la había dejado, pero ahora lo examiné todo con más cuidado. Debajo del certificado de defunción, encontré algo que se me había pasado por alto antes. Una carta, doblada tan pequeña que había quedado oculta en una esquina del sobre. El papel estaba frágil por el paso del tiempo y la letra era temblorosa, como si la hubiera escrito alguien cuyas manos no dejaban de temblar. Mi querido Richard, cuando leas esto, yo ya me habré ido. No puedo seguir así. No puedo fingir que todo es normal cuando nada de esto es normal. Nada de lo que nos rodea es normal. Sé que me quieres. Sé que quieres a Danny. Pero el amor no siempre es suficiente. ¿Verdad? A veces, el amor es lo que te destruye. No dejo de pensar en lo que dijo el pastor Williams en la iglesia el domingo pasado, sobre cómo los pecados de los padres recaen sobre los hijos, sobre cómo algunas manchas nunca se pueden limpiar. Miro a nuestro precioso niño y veo que esas manchas ya empiezan a aparecer, y no puedo soportarlo. Tienes que prometerme algo, Richard. Prométeme que le encontrarás una buena madre. Una madre normal. Alguien que no lleve el peso de lo que hemos hecho. Sarah Peterson, de la iglesia, siempre ha sido amable conmigo y mira a Danny como si pudiera quererlo. Quizá ella pueda darle la vida que nosotros nunca pudimos darle. Dile que morí de una enfermedad. Déjale pensar que era débil, si eso ayuda. Pero nunca, jamás, le digas la verdad sobre nosotros. Sobre lo que realmente somos. El uno para el otro. Algunos secretos son demasiado pesados para que los niños los soporten. Los amo a ambos más que a la vida misma. Por eso tengo que irme. Siempre tuya, Margaret. PD. Quema esta carta. Quema todo. Deja que desaparezca por completo. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras realmente calaran en mí. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. La verdad sobre nosotros. Sobre lo que realmente somos el uno para el otro. ¿Qué significaba eso? ¿Qué verdad era tan terrible que Margaret prefería la muerte a vivir con ella? ¿Y de qué había estado hablando el pastor Williams? ¿Que la había sumido en tal desesperación? Busqué en el resto de la caja con más frenesí, buscando cualquier otra cosa que pudiera explicar las crípticas palabras de Margaret. Detrás de una esquina suelta del cartón, encontré una fotografía más. Esta era diferente a las demás, más antigua, en blanco y negro, con ese aire formal y posado de la fotografía profesional. Mostraba una boda. Un joven con uniforme militar de pie junto a una novia con un sencillo vestido blanco. El novio me resultaba familiar. De una manera que me oprimía el pecho, aunque no podía precisar por qué. La novia era hermosa, con cabello oscuro y ojos que parecían mirar directamente a la cámara. En el reverso, alguien había escrito, James y Catherine Holloway, junio de 1943. Holloway. Mi abuelo se llamaba James Holloway, el padre de mi padre. Había visto fotos de él antes, el hombre de rostro severo. De la foto que había en la cómoda de mi padre, el abuelo que había fallecido antes de que yo naciera. Pero esta mujer, Catherine. Nunca había oído a mi padre mencionar a una abuela llamada Catherine. Según la tradición familiar, mi abuelo había sido viudo y había criado a mi padre solo después de que su esposa muriera al dar a luz. Excepto que la mujer de esta fotografía estaba muy viva y era idéntica a Margaret. No se parecía. No recordaba a Margaret. Era exactamente igual que Margaret. El mismo pelo oscuro. Los mismos rasgos delicados. Los mismos ojos inquietantes que parecían guardar secretos demasiado pesados de soportar. Me quedé mirando esa foto hasta que me ardieron los ojos, tratando de entender lo que estaba viendo.
2 mujeres, separadas por al menos 25 años, que parecían gemelas. La esposa de James Holloway, Catherine, y la esposa de mi padre, Margaret. Sobre lo que realmente somos el uno para el otro. Y de repente, con una claridad que me revolvió el estómago, lo comprendí. Margaret no había sido primero la esposa de mi padre. Había sido su madre. Catherine y Margaret eran la misma persona. De alguna manera, imposiblemente, mi abuela también había sido mi madre. Lo que significaba que mi padre también era mi abuelo. Dejé caer la fotografía como si estuviera en llamas, viéndola revolotear hasta el suelo polvoriento. Pero la verdad no desapareció con ella. Quedó suspendida en el aire a mi alrededor como una nube tóxica, envenenando todo lo que tocaba. Mi padre, Richard James Holloway, se había casado con su propia madre. Había tenido hijos con su propia madre. Había creado un árbol genealógico, que se plegaba sobre sí mismo de una manera que hacía que mi mente retrocediera horrorizada. Y yo era el producto de esa unión imposible y antinatural. No era de extrañar que Margaret se hubiera suicidado. No era de extrañar que Sarah hubiera sido elegida para sustituirla. Alguien limpio, alguien normal. Alguien que pudiera criarme sin el peso de saber lo que realmente era. Yo era una abominación. Una violación viviente y respirante de todas las leyes naturales. El tipo de secreto que podía destruir no solo a una familia, sino a toda una comunidad si alguna vez se descubría. Los pecados de los padres recaen sobre los hijos. El pastor Williams había estado hablando del incesto. Del tipo de pecado que mancha todo lo que toca, que se transmite de generación en generación como una maldición hereditaria. Y mi padre, mi abuelo, había estado sentado en ese banco de la iglesia, abrazando a su esposa, que también era su madre, escuchando esas palabras y sabiendo que iban dirigidas directamente a él. Bajé tambaleándome del ático, con las piernas apenas capaces de sostenerme. La casa parecía diferente ahora, contaminada por un conocimiento que hacía que cada sombra pareciera amenazante. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? ¿Cuántas generaciones de Holloway se habían retorcido? En formas imposibles, creando hijos que también eran sus propios hermanos y nietos. El espejo del baño me mostró un rostro que ya no reconocía. El mismo pelo oscuro que mi padre. Los mismos ojos inquietantes que Margaret. Rasgos que me resultaban familiares porque procedían de un linaje que se había ido replegando sobre sí mismo durante Dios sabe cuánto tiempo. Tenía 15 años y acababa de descubrir que era mi propio tío. Que mis hijos, si alguna vez los tenía, serían mis primos y mis nietos al mismo tiempo. Que la familia en la que había confiado para que me protegiera me había creado a partir de su propia enfermedad, de su propia incapacidad para amar a nadie. Fuera de su retorcido linaje. No era de extrañar que Sarah me mirara a veces con esa expresión que nunca había podido identificar. No era solo amor, ni siquiera preocupación parental. Era lástima. Ella sabía lo que era. Todos sabían lo que era. Y ahora, por fin, yo también lo sabía. Pero mientras miraba mi reflejo, el rostro que era a la vez hijo de mi padre y nieto de mi abuela, los ojos que guardaban secretos que apenas empezaba a comprender, me di cuenta de que esto no podía ser el final. Porque si Margaret había sido Catherine, y Catherine había sido la esposa de mi abuelo en 1943, entonces la pregunta no era solo sobre mi generación. La pregunta era, ¿hasta dónde se remontaba esto? Y lo que era aún más aterrador, ¿era yo el único hijo nacido de esta enfermedad, o había otros? Otros que se parecían a mí, que caminaban por Millbrook con la misma sangre maldita corriendo por sus venas, sin saber que formaban parte de un árbol genealógico que nunca debería haber crecido. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos, veía esa fotografía de boda, James y Catherine, 1943. Y el rostro de Margaret mirándome con esos mismos ojos inquietantes. Los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Al amanecer, había tomado una decisión. Si mi familia, si es que se le podía llamar así,
Estaba decidida a mantener sus secretos enterrados, entonces yo tendría que desenterrarlos yo misma. Y sabía exactamente por dónde empezar. El cementerio de Millbrook se encontraba en una colina con vistas al pueblo, y sus lápidas desgastadas proyectaban largas sombras a la luz de la mañana. Por supuesto, ya había estado allí antes, para los servicios del Día de los Caídos, para algún que otro funeral de un vecino o un pariente lejano. Pero nunca había prestado atención a las secciones más antiguas, las partes del cementerio donde las lápidas estaban tan desgastadas que apenas se podían leer los nombres. Tenía que encontrar la tumba de Catherine Holloway. Si realmente era la misma persona que Margaret, entonces no debería haber ningún registro de La muerte de Catherine. ninguna lápida con tu nombre. Porque no se puede enterrar a alguien que todavía está vivo. La parcela de la familia Holloway estaba en la parte más antigua, bajo un enorme roble que debía de estar allí cuando se fundó el cementerio. La lápida de James Holloway era impresionante. Granito negro con letras doradas que proclamaban su servicio en la Segunda Guerra Mundial y su papel como pilar de la comunidad. Junto a ella había una lápida más pequeña que me heló la sangre. Catherine Marie Holloway. Amada esposa y madre. 1925 to 1947. Se fue demasiado pronto. 1947, según la lápida, Catherine había fallecido en 1947, cuando mi padre solo tenía 4 años. Pero, según las fotografías de esa caja de zapatos, Margaret, que era idéntica a Catherine, estaba viva en 1970, sosteniéndome en brazos cuando era un recién nacido. 23 años después de que Catherine fuera supuestamente enterrada. Me arrodillé junto a la tumba y pasé los dedos por las letras talladas. La lápida parecía auténtica, desgastada por décadas de lluvia y viento, cubierta por el mismo liquen verde que crecía en las lápidas más antiguas. Pero había algo que no encajaba. Parecía un montaje. No deberías estar aquí. La voz me hizo dar un respingo tan violento que casi caigo de espaldas en la tumba. Me giré y vi a un anciano detrás de mí, apoyándose pesadamente en un bastón. Era delgado y estaba encorvado por la edad, pero sus ojos eran agudos y alertas. Y me resultaban familiares de una forma que me puso los pelos de punta. Lo siento, dije, poniéndome en pie a toda prisa. Solo estaba mirando las tumbas de mi familia. El anciano entrecerró los ojos mientras me estudiaba el rostro. Holloway, ¿verdad? Lo veo en tus rasgos. Tienes ese aspecto. ¿Ese aspecto? Ojos oscuros. Pómulos marcados. Los Holloway siempre han sido fieles a su linaje. Se acercó y percibí un aroma a tabaco y algo más, algo agrio y medicinal. ¿Cuál eres tú? El hijo de Richard? Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Eso pensaba. Tienes los ojos de tu abuela. Mi abuela. Se refería a Catherine. Tenía que ser ella. Pero la forma en que lo dijo, con esa mirada cómplice, me hizo pensar que sabía más de lo que dejaba entrever. ¿La conocías? Pregunté con cautela. A mi abuela Catherine. El anciano soltó una risa que sonó más como una tos. ¿Que si la conocía? Muchacho, fui yo quien ayudó a enterrarla. 2 veces. 2 veces. La palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo que 2 veces? El anciano miró a su alrededor, al cementerio vacío, y luego se inclinó hacia mí. Su aliento olía a whisky y a arrepentimiento. Me llamo Walter Givens. Fui el jardinero de este cementerio durante 47 años, hasta que mi artritis empeoró tanto que no pude seguir trabajando. Y en todos esos años, nunca vi nada más extraño que lo que le pasó a Catherine Holloway. Señaló con su bastón la lápida. Esto es mentira. Sí, enterramos a alguien en 1947. Hubo funeral y todo lo demás. James estaba destrozado, lloraba como un niño. Pero Catherine no estaba en ese ataúd. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el ataúd pesaba muy poco. Demasiado poco para una mujer adulta. Y cuando James vino a verme después, me deslizó $50.
que por entonces era una fortuna, y me pidió que guardara silencio sobre lo que pudiera haber visto. Bueno, sumé 2 más 2. Me daba vueltas la cabeza. Pero si Catherine no murió en 1947, ¿qué le pasó? Los ojos de Walter se volvieron distantes, como si estuviera mirando atrás, a través de las décadas. Desapareció durante un tiempo. 2 o 3 años, quizá. James le dijo a todo el mundo que se había ido a vivir con unos parientes al este, que necesitaba tiempo para recuperarse de su enfermedad. Pero yo la vi, chico. La vi merodeando por la ciudad a altas horas de la noche, siempre entre las sombras, siempre mirando por encima del hombro como si temiera que alguien la reconociera. ¿Cuándo? Oh, debió de ser en 1950, 1951. Estaba diferente. ¿Entiendes? De alguna manera, más joven. Como si hubiera encontrado una especie de fuente de La Juventud. Pero esos ojos no se pueden cambiar. 1950. Eso habría sido justo cuando mi padre cumplió 7 u 8 años. Lo suficientemente mayor como para recordar a su madre, pero lo suficientemente joven como para aceptar una nueva historia sobre quién era ella. Y luego. Entonces era Margaret. La voz de Walter se redujo a un susurro. Apareció un día de 1965 como Margaret Conway, una prima lejana de Pensilvania que había venido a ayudar a James a cuidar de su hijo. Una joven encantadora, decían todos. Tan dedicada a esa familia. Pero en realidad era Catherine. Por supuesto que lo era. La misma mujer, solo que con un nuevo nombre y una nueva historia. ¿Y James? Walter negó con la cabeza. James estaba en la Luna. Volvió a comportarse como un joven, cortejándola como si acabaran de conocerse. Por supuesto, todo el pueblo pensó que era romántico. Él, viudo que volvía a encontrar el amor con su joven y guapa prima. Prima. Esa palabra me revolvió el estómago. Incluso su historia encubierta había implicado incesto, solo que de un tipo más aceptable socialmente. ¿Y mi padre? Richard. ¿Lo sabía? Walter se rió con amargura. El chico tenía 8 años cuando supuestamente murió su madre, y 17 cuando ella regresó como Margaret. ¿Crees que no reconoció a su propia madre? Por supuesto que lo sabía. Pero fue lo suficientemente inteligente como para mantener la boca cerrada al respecto. Lealtad familiar y todo eso. Lealtad familiar. Así se llamaba cuando ayudabas a tu madre a fingir su propia muerte para que pudiera volver y casarse con tu padre. Cuando veías a tus padres crearse una nueva identidad para poder continuar con su enfermiza relación. ¿Sin que todo el pueblo lo supiera? ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Walter volvió a estudiar mi rostro y había algo casi compasivo en su expresión. Porque tienes derecho a saberlo, supongo. Y porque tengo 83 años y me estoy muriendo de cáncer de pulmón. Y estoy cansado de cargar con los secretos de otras personas. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Un consejo, chico. Algunas verdades son demasiado grandes para que una sola persona las cargue. Vas a necesitar ayuda con esta. ¿Ayuda de quién? Pero Walter ya se alejaba, con su bastón golpeando el camino de grava. Pregúntale a tu padre por los demás, dijo. Sinvalvers. Pregúntale por los otros niños. Otros niños. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras lo veía desaparecer entre las lápidas. ¿Qué otros niños? ¿Y qué? ¿Tenían que ver con la retorcida historia de mi familia? Miré hacia atrás, a la tumba falsa de Catherine, y luego a la lápida de James, junto a ella. Una nueva idea se estaba formando en mi mente, una idea tan horrible, que casi no podía soportar considerarlo. Si Catherine había fingido su muerte para escapar de algo y luego había regresado años más tarde como una persona diferente, ¿de qué había estado huyendo? ¿Qué había sucedido en esa casa durante los primeros años de la infancia de mi padre que la había llevado a tomar medidas tan desesperadas? Y lo que es más importante,
¿Qué le había hecho James Holloway a su esposa para que ella creyera que era preferible la muerte a quedarse? Porque, viéndolo ahora, con las revelaciones de Walter aún frescas en mi mente, la desaparición de Catherine no parecía la de una mujer que intentaba continuar una relación ilícita. Parecía la de una mujer que intentaba escapar de una. Pero entonces, ¿por qué había vuelto? ¿Y por qué, cuando regresó como Margaret, no solo había reanudado su relación con James, sino que había comenzado una nueva con tu propio hijo? A menos que Richard no fuera hijo de James en absoluto. A menos que el árbol genealógico fuera aún más retorcido de lo que había imaginado. Me quedé mirando las lápidas, con la mente dando vueltas a las posibilidades, cada una peor que la anterior. Pero una cosa estaba quedando clara. Sí. Quería respuestas. Tendría que preguntarle directamente a mi padre. Y, basándome en lo que Walter había dicho sobre los otros, tenía la sensación de que mi padre llevaba mucho tiempo esperando esta conversación. Encontré a mi padre en su taller, detrás de la casa, inclinado sobre un trozo de madera que lijaba con metódica precisión. Él mismo había construido el taller cuando yo era pequeña, alegando que necesitaba un lugar para pensar. Ahora me preguntaba qué pensamientos requerían tanta privacidad, qué recuerdos había estado tratando de borrar con el lijado durante todos estos años. Levantó la vista cuando entré y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo lo sabía. Sus manos se detuvieron sobre el papel de lija y su rostro. Pasó por una serie de expresiones: sorpresa, resignación, y finalmente, algo que podría haber sido alivio. ¿Cuánto sabes?, preguntó en voz baja. Lo suficiente. Cerré la puerta del taller detrás de mí, atrapándonos a ambos en el pequeño espacio que olía a serrín y secretos. Say low to Catherine. Say low to Margaret. Y sé que eran la misma persona. Dejó la lija y se volvió hacia mí. Bajo la dura luz fluorescente, pude ver unas arrugas alrededor de sus ojos que nunca había notado antes, un cansancio que parecía llegar hasta los huesos. Walter Givens, supongo. Asentí con la cabeza. Me dijo que te preguntara por los demás. ¿Qué demás, papá? La palabra me sonaba extraña ahora en la boca. Papá. ¿Era mi padre o mi medio hermano? ¿Era yo su hijo o su sobrino? Las relaciones familiares se habían enredado tanto que no estaba seguro de que hubiera palabras para definir lo que éramos el uno para el otro. Richard, ya no podía pensar en él como papá. Se acercó a la ventana y miró fijamente la casa donde Sara probablemente estaba preparando el almuerzo, felizmente ajena a que su mundo cuidadosamente construido finalmente se estaba derrumbando. Tenía 8 años cuando ella murió, dijo finalmente. Cuando supuestamente murió. Lo suficiente como para recordar su rostro, su voz, la forma en que solía cantarme para dormir por las noches. Y cuando regresó como Margaret. Hizo una pausa y se le quebró la voz. Lo supe inmediatamente. Uno. No olvida a su propia madre. Pero no dijiste nada. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que mi madre muerta había vuelto de entre los muertos? ¿Qué mentía sobre quién era? Se rió, pero no había humor en ello. Tenía 17 años, Danny. Y ella me hizo prometer que guardaría el secreto. ¿Por qué fingió su muerte en primer lugar? Richard permaneció en silencio durante un largo rato, con las manos agarradas al alféizar de la ventana con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. Cuando finalmente habló, su voz era poco más que un susurro. Por lo que mi padre le hizo. Por lo que la obligó a hacer. ¿Qué quieres decir? James Holloway no era un buen hombre, Danny. Por fuera parecía perfecto. Héroe de guerra, pilar de la comunidad, respetado. Hombre de negocios. Pero a puerta cerrada. La voz de Richard se apagó y cuando se volvió hacia mí, tenía los ojos angustiados. Él le hacía daño. De una forma en la que ningún marido debería hacer daño a su mujer. Sentí un nudo frío en el estómago. Abusaba de ella. Entre otras cosas. Richard apretó la mandíbula. Y cuando ella ya no pudo soportarlo más, huyó.
Fingió su propia muerte con la ayuda de algunos amigos y desapareció. Empezó una nueva vida en otro lugar, lejos de aquí. Pero volvió. Volvió por mí. Las palabras salieron a borbotones, como si las hubiera estado conteniendo durante décadas. La encontré, Danny. Cuando tenía 16 años, contraté a un detective privado para averiguar qué le había pasado realmente. Y cuando la encontré viviendo en Pittsburgh con un nuevo nombre, trabajando como costurera e intentando olvidar que alguna vez había sido Catherine Holloway, le rogué que Volviera a casa. mi mente daba vueltas. ¿Por qué? Si había escapado, ¿por qué querías que volviera a eso? Porque mi padre se estaba muriendo. Richard se apartó de la ventana y pude ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Cáncer de pulmón, el mismo que tiene ahora Walter. Y él me estaba buscando de la misma manera que la había buscado a ella. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Danny? La comprensión me golpeó como un tren de mercancías. Él también te maltrataba. Y yo estaba aterrorizado. Aterrorizado, solo y desesperado por encontrar a alguien que me protegiera. Así que la convencí para que volviera, para que fingiera ser otra persona y así poder ayudarme sin que nadie supiera la verdad. Pero ella no solo te ayudó, dije con voz hueca. Se casó contigo. Richard se estremeció como si le hubiera abofeteado. No empezó así. Volvió como Margaret Conway, una prima lejana, y se suponía que iba a cuidar de la casa mientras mi padre moría. Íbamos a esperar a que falleciera, a dejar que muriera de forma natural. Y luego ella iba a desaparecer de nuevo. Pero mi padre se dio cuenta. Quizá fue por su forma de moverse, o por cómo tarareaba mientras cocinaba, o simplemente por algún instinto que tenía. Pero una noche, unos 6 meses después de que ella regresara, la acorraló en la cocina y le dijo que sabía exactamente quién Era. Podía imaginarlo. El enfrentamiento en la misma cocina donde Sara ahora cocinaba mis comidas, donde había desayunado esa misma mañana sin saber que estaba sentado en el epicentro de décadas de horror. ¿Qué pasó entonces? Él amenazó con delatarla. Con decirle a todo el pueblo que Catherine Holloway había fingido su muerte y ahora vivía en su casa. Bajo un nombre falso. ¿Te imaginas el escándalo? ¿Las preguntas? Habría quedado arruinada, posiblemente arrestada por fraude. Así que se quedó. Se quedó. Y él dejó claras sus exigencias. Si quería mantener su secreto a salvo, tendría que volver a ser su esposa. Todos los sentidos de la palabra. El taller parecía cerrarse a mi alrededor. Pero él murió de todos modos. 6 meses después. Pero para entonces. La voz de Richard se quebró por completo. Para entonces, ella estaba embarazada. La cronología se estaba aclarando y me sentía mal. De mí. De ti. Y después de la muerte de mi padre, ella no tenía a dónde ir. No tenía otra identidad a la que recurrir. Había quemado todos los puentes para volver y protegerme, y ahora estaba atrapada aquí con el hijo de él creciendo en su interior. Así que te casaste con ella. ¿Qué otra opción tenía? Llevaba en su vientre a mi medio hermano, Danny, el hijo de mi padre y mí. Se detuvo, incapaz de terminarla. Phrase. Pero yo podía terminarla por él. El hijo de mi padre y mi madre. La mujer que nos había dado a luz a los dos, en décadas diferentes, de padres diferentes que eran el mismo hombre. Dios mío, susurré. Nos dijimos a nosotros mismos que era solo por las apariencias. Solo hasta que nacieras y tuvieras la edad suficiente para que ella se marchara. Pero entonces... ¿Entonces qué? Richard me miró con una expresión de tanta tristeza que sentí que mi ira comenzaba a resquebrajarse. Entonces me enamoré de ella. Me enamoré de verdad. No solo el apego confuso de un niño que necesitaba a su madre. Y ella también se enamoró. De mí. Del hombre en el que me había convertido, no del niño asustado que había sido. Así que seguiste casado.
Tuviste un matrimonio de verdad. Durante un año. Un año perfecto en el que fingimos ser una familia normal con un bebé normal. Y entonces un día te miró. No podías tener más de 10 meses, y lo vio. ¿Qué vio? Los ojos de tu abuelo. Sus expresiones. La forma en que movías las manos cuando pensabas. La voz de Richard era apenas audible ahora. Se dio cuenta de que no era solo su hijo. eras James Holloway reencarnado. Y ella no podía vivir con eso. El suicidio. La carta de Margaret sobre los pecados de los padres que recaen sobre los hijos. No solo se refería al incesto, sino también a mí, a la posibilidad de que creciera para ser como mi abuelo y continuara el ciclo de abuso y violencia que había destruido su vida. Pensaba que me convertiría en él. Estaba aterrorizada de que así fuera. Y tal vez tenía razón. Los ojos de Richard se encontraron con los míos y vi miedo en ellos. Dime, Danny. Cuando te miras al espejo, ¿qué rostro ves? ¿El de tu padre? ¿O el de tu abuelo? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros como un arma cargada. Porque la verdad era que no lo sabía. Nunca había visto una foto de James Holloway de joven. Solo tenía las fotos de la boda, en las que aparecía con aspecto severo y distante, vestido con su uniforme militar. Pero Walter había dicho que yo tenía el aspecto. El aspecto Holloway que se había transmitido de generación en generación. ¿Quién más lo sabe? Pregunté en lugar de responder a tu pregunta. ¿Sobre qué concretamente? Sobre todo. Sobre que Margaret es Catherine. Sobre que yo soy. No pude decirlo. No pude expresar con palabras la retorcida realidad de lo que era. Sara sospecha algo. No es tonta, y hay cosas de nuestro matrimonio que nunca le han cuadrado. Pero nunca me lo ha preguntado directamente, y yo nunca se lo he contado. ¿Y los demás? Walter mencionó a otros. Richard Paladesio. ¿Qué otros? Dijo que había otros hijos. ¿Qué quería decir? Pero incluso mientras hacía la pregunta, pude ver la respuesta formándose en los ojos de Richard. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que su secreto más profundo y oscuro estaba a punto de ser revelado. Danny, dijo lentamente, ¿cuánto quieres saber realmente? Dímelo, dije, aunque todos mis instintos me gritaban que me marchara, que dejara la conversación a medias y fingiera que nunca había encontrado esa caja de zapatos. Pero ya era demasiado tarde para eso. La verdad me tenía atrapado y no iba a soltarme. Richard se sentó pesadamente en su banco de trabajo, mostrando de repente cada uno de sus 42 años. Había 3, dijo, en voz baja. Otros 3 hijos nacidos antes de que mi padre muriera. Sentí que las piernas me temblaban. Me agarré al respaldo de una silla para mantenerme en pie. Trace. Catherine, tu madre, estaba embarazada cuando fingió su muerte en 1947. De unos 6 meses. Por eso tuvieron que montarlo todo con tanto cuidado. Por eso el ataúd era demasiado ligero. No podía ocultar el embarazo mucho más tiempo. La cronología se me mezclaba en la cabeza. Así que tuvo al bebé. Una niña. Nacida a finales de 1947, mientras Catherine vivía con otro nombre en Pittsburgh. La llamó Ellen. Ellen. Tenía una hermana de la que nunca había sabido nada. Una hermana que tendría. Hice rápidamente el cálculo. 23 años ahora. ¿Dónde está? No lo sé. Catherine la dio en adopción inmediatamente después de dar a luz. Era la única forma de mantenerlas a ambas a salvo. Si mi padre se hubiera enterado del bebé, las habría localizado tarde o temprano. Pero eran 3. Dijiste que había otras 3. A Richard le temblaban las manos mientras cogía un cigarrillo del paquete que tenía en el banco de trabajo. Lo encendió con dedos temblorosos, dio una calada profunda y continuó. Después de que Catherine regresara como Margaret, mi padre no perdió tiempo en reclamar lo que consideraba su propiedad. Ella volvió a quedarse embarazada en menos de 3 meses. Me sentí mal.
Mientras tú seguías viviendo en la casa. Tenía 17 años. Danny. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿A dónde se suponía que debía ir? Ahora su voz era defensiva, pero debajo. Podía oír la vergüenza. Intenté protegerla, pero él seguía siendo mi padre. Seguía siendo el hombre que podía echarme a la calle sin nada. Que podía destruir el poco futuro que tenía. Así que simplemente dejaste que sucediera. Fui un cobarde. Las palabras salieron sin emoción, sin sentimiento. Y ella pagó el precio de mi cobardía. ¿Qué pasó con ese bebé? Otra hija. Nacida a principios de 1966. Margaret la llamó Ruth, como su propia madre. Richard dio otra calada a su Cigarrillo. Esta vez, no pudo renunciar a ella. Mi padre estaba muriendo por entonces, y estaba obsesionado con la idea del legado. De continuar con el linaje Holloway. Así que Ruth se quedó. Ruth se quedó. Y cuando mi padre murió 6 meses después, Margaret y yo nos quedamos solos para criarla. Una mujer de 19 años. Y un chico de 18, tratando de averiguar cómo ser padres de un bebé que era tanto hija de Margaret como su. Le costaba encontrar las palabras. su nieta, terminó. Porque si James era el padre de Ruth y el padre de mi padre, eso hacía que Ruth fuera tanto mi hermana como mi tía. Sí. Y durante un tiempo, funcionó. Éramos una pequeña familia extraña, pero lo hicimos funcionar. Margaret, yo y la pequeña Ruth. Y entonces tú y Margaret se casaron. Y entonces te tuvimos a ti. Los ojos de Richard se encontraron con los míos. Y todo se vino abajo. Empezaba a comprender el alcance total de la pesadilla en la que había nacido. Porque Margaret no podía soportar tener otro bebé con la sangre de James. A veces miraba a Ruth con una expresión de horror. Como si estuviera viendo un monstruo en lugar de una niña. Y cuando naciste, cuando se dio cuenta de que podrías crecer y ser igual que tu abuelo. Richard apagó el cigarrillo. Empezó a hacer planes. Para suicidarse. Para matarnos a todos. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me tambaleé hacia atrás y mi cadera golpeó el banco de trabajo. ¿Qué? La noche en que murió, la noche en que realmente murió, la encontré en la cocina a las 2 de la madrugada. Tenía un frasco de veneno para ratas en una mano y a Ruth en la otra. Tú dormías en tu cuna, arriba. No podía respirar. Mi madre, mi abuela, había planeado asesinarnos a mí y a mi hermana antes de quitarse la vida. ¿Qué la detuvo? Yo. La convencí de que no lo hiciera, o eso creí. La convencí de que volviera a acostar a Ruth en su cuna, de que se fuera a la cama y de que esperara hasta la mañana siguiente antes de tomar ninguna decisión definitiva. La voz de Richard sonaba ahora hueca, como si estuviera leyendo un guión. Pero ella ya había tomado una decisión. Solo esperó a que me durmiera. ¿Y Ruth? Ruth estaba bien. Margaret solo tenía veneno suficiente para ella. O tal vez no fue capaz de matar a sus hijos después de todo. Yo. La encontré por la mañana, y Ruth dormía plácidamente en su cuna, junto a la tuya. Intenté asimilar esta información, pero mi mente seguía rechazándola. La mujer de las fotografías, que me abrazaba con tanto amor y ternura, también había planeado matarme para evitar que me convirtiera en un monstruo. ¿Qué le pasó a Ruth? Era la pregunta que más me daba miedo hacer, pero tenía que saberlo. Vivió con nosotros hasta los 5 años. Margaret había muerto y yo intentaba averiguar cómo ser padre de 2 niños que eran lo que tú eres. Lo que ella era. ¿Y luego? Y luego Sara entró en nuestras vidas. La dulce y normal Sara, que no quería otra cosa que ser madre. Richard encendió otro cigarrillo. Se enamoró de ti inmediatamente. Eras un bebé tan bonito y le sonreías como si fuera la única persona en el mundo. Pero Ruth no. Ruth era difícil.
Incluso de pequeña, tenía esos ataques de ira. Esos momentos en los que simplemente estallaba. Una vez mordió al cartero. Con tanta fuerza que le hizo sangre. Mató al gato de Sara con un cuchillo de cocina cuando tenía 4 años. Se me heló la sangre. Mató a un gato. Y sonrió mientras lo hacía. Sara la encontró en el patio trasero, cubierta de sangre, riéndose como si fuera lo más divertido del mundo. Las manos de Richard volvían a temblar. Fue entonces cuando supimos que Margaret tenía razón. Que había algo mal en Ruth, algo que no se podía arreglar. ¿Y qué hicisteis? La enviamos lejos. Hay un lugar en Pensilvania, una escuela especial para niños con problemas. Niños que no pueden vivir con familias normales. Sentí que iba a vomitar. Internasteis a vuestra propia hija. Interné a una niña que mostraba signos de ser exactamente como había sido su abuelo. Una niña que veía el dolor y el sufrimiento y lo encontraba entretenido. La voz de Richard se estaba volviendo más fuerte, más desesperada. ¿Qué otra opción tenía, Danny? ¿Qué otra opción teníamos? ¿Y el tercer niño? Richard se quedó muy quieto. ¿Qué tercer niño? Dijiste que había otros 3. Ellen, Ruth y otra más. Nunca dije que hubiera una tercera. Sí, lo dijiste. Dijiste que había otras 3 niñas nacidas antes de que muriera tu padre. El silencio se prolongó entre nosotros, cargado de secretos que aún luchaban por permanecer ocultos. Finalmente, Richard habló, con una voz tan baja que tuve que esforzarme para oírlo. La tercera niña nació en 1967. Otra hija. ¿Dónde está? Está más cerca de lo que crees. Algo en su tono me puso los pelos de punta. ¿Qué quieres decir? Richard miró hacia la casa, donde Sara probablemente tarareaba mientras preparaba el almuerzo, sin saber que toda su vida se basaba en mentiras. Danny, dijo lentamente, ¿qué sabes sobre el pasado de Sara? ¿De dónde venía antes de casarse conmigo? Lo pensé. Sara siempre había sido vaga sobre su pasado, afirmando que sus padres habían muerto cuando era joven y que la habían criado parientes lejanos. Nunca había hablado de hermanos o amigos de la infancia. Nunca me había mostrado fotos antiguas ni me había contado historias sobre su infancia. Dijo que era huérfana. Dijo muchas cosas. Pero la verdad es que Sara Peterson nació como Sara Holloway en 1967. Es tu hermana, Danny. Y ha estado viviendo en esta casa, cuidando de ti, durante 15 años sin saber que eres su hermano. El taller daba vueltas a mi alrededor. Me agarré al banco de trabajo para no caerme, pero sentí como si todo el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Sara no era solo mi madre adoptiva. Era mi hermana. Mi media hermana, nacida de la misma unión monstruosa que me había creado a mí. Y ella no tenía ni idea. No podía moverme. No podía pensar. No podía procesar lo que Richard acababa de decirme. Sara, la mujer que me había criado, que me había vendado las rodillas cuando me las raspaba, que me había ayudado con los deberes y me había arropado en la cama cada noche durante 15 años, era mi hermana. Mi media hermana, nacida de la misma relación enfermiza entre mi abuelo y mi madre / abuela que me había engendrado a mí. Eso es imposible, susurré, pero incluso mientras lo decía, las piezas encajaban en mi mente. La energía nerviosa de Sara. La forma en que a veces miraba a Richard con una expresión que nunca había podido identificar. No era amor romántico, sino algo más profundo y complicado. La forma en que nunca hablaba de su pasado, nunca me había mostrado fotos de sus supuestos familiares. Ella no lo sabe, continuó Richard, con voz apenas audible. Cuando Margaret estaba embarazada de ella, sabíamos que no podíamos tener otro bebé en casa. Mi padre empezaba a sospechar de los frecuentes embarazos de Margaret, y Ruth ya daba señales de que algo le pasaba. Así que también entregasteis a Sara. La entregamos a una familia del condado vecino.
Los Peterson, buena gente que no podía tener hijos. La criaron. Como Sarah Peterson y le dijeron que sus padres biológicos habían muerto en un accidente de coche. Pensé en los hábitos nerviosos de Sarah, su obsesión por la limpieza, la forma en que a veces me miraba con esa extraña expresión de piedad. Pero volvió. Regresó 18 años después, en 1985. ¿Te acuerdas? Sí, lo recordaba vagamente. Yo tendría unos 15 años cuando Sarah apareció por primera vez en nuestras vidas. Supuse que era solo. Otra de las señoras de la iglesia que a veces ayudaban con la cocina y la limpieza después de la muerte de Margaret. Pero se quedó, asumiendo poco a poco más y más responsabilidades en la casa hasta que un día simplemente estaba allí. Parte de la familia. Dijo que quería ayudar, continuó Richard. Dijo que se sentía llamada a cuidar del pobre viudo y de su hijo huérfano de madre. Y yo, Dios me ayude, la dejé. Estaba tan cansado de intentar criarte solo, tan desesperado por encontrar a alguien normal y estable que me ayudara a descubrir cómo ser padre. ¿Cuándo te diste cuenta de quién era? Casi inmediatamente. Era idéntica a Margaret a esa edad. La misma estructura ósea, la misma forma de inclinar la cabeza. Cuando pensaba. Y tenía una marca de nacimiento en el hombro izquierdo, con forma de luna creciente. Margaret tenía la misma. Marca de nacimiento en el mismo lugar. La marca de nacimiento. La había visto innumerables veces. Sarah llevaba camisetas sin mangas en verano, o cuando hacía jardinería y se remangaba las mangas. Nunca le había dado importancia, pero ahora recordaba algo más. Yo también tenía una marca de nacimiento. En mi hombro derecho. En forma de media luna, como una imagen especular de la de Sarah. Sabías que era tu hija y aún así, dejaste que se mudara contigo. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Decirle la verdad? ¿Explicarle que era fruto del incesto, que su verdadera madre era también su abuela, que había estado viviendo una mentira toda su vida? La voz de Richard volvía a sonar desesperada. Era feliz, Danny. Era normal. Había crecido en una familia cariñosa y se había convertido en una buena persona a pesar de sus orígenes. ¿Por qué iba a destruir eso? Porque era su derecho saberlo. Lo era? ¿O era mi responsabilidad protegerla de la verdad, como Margaret había intentado protegerte a ti? Lo miré fijamente, viendo a mi padre con claridad por primera vez en mi vida. No como el hombre estable y fiable que me había criado, sino como alguien que había pasado décadas tomando una decisión terrible tras otra, cada una de ellas diseñada para proteger a su familia de las consecuencias de las anteriores. Se casó contigo, dije. Sarah se casó contigo sin saber que era su padre. Medio hermano, corrigió Richard, pero la distinción me pareció insignificante. Y sí, lo hizo. ¿Cómo pudiste permitir que eso sucediera? Porque fui egoísta. La confesión salió a borbotones, como si la hubiera estado reprimiendo durante años. Porque después de que Margaret muriera, yo estaba solo y destrozado y necesitaba a alguien que cuidara de nosotros. Why, Sarah? Sarah era tan buena en eso. Tan natural. Te quiso. Desde el primer momento, le encantó esta casa. Le encantó la idea de tener una familia. Pero es tu hija. También es la única mujer que me ha mirado y no ha visto a un monstruo. Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas. ¿Sabes lo que es, Danny? ¿Crecer sabiendo que tu mera existencia es una abominación? Mirarte al espejo y ver la cara de tu abuelo. Mirándote fijamente, preguntándote cuándo vas a perder los estribos y convertirte en el tipo de hombre que hace daño a la gente. Así que decidiste hacer daño a Sarah en su lugar. Decidí dejarla ser feliz. Y durante 10 años fuimos felices. Ella consiguió la familia normal que siempre había deseado. Tú tuviste una madre que te quería y yo conseguí. Dejó la frase en el aire. Conseguiste centered normal. Sí. Por primera vez en mi vida, conseguí sentir que quizá no estaba completamente roto. Que quizá la maldición de los Holloway se había saltado una
Generation conmigo. Pero no se había saltado una generación. ¿Verdad? Porque aquí estaba yo, el producto de múltiples generaciones de incesto, y aquí estaba Sara, perpetuando sin saberlo el ciclo al casarse con su propio medio hermano. ¿Y los hijos? Pregunté. ¿Y si tú y Sara hubieran tenido hijos juntos? La cara de Richard se puso gris. Lo intentamos. Durante años, lo intentamos. Pero Sara abortó 3 veces. Los médicos dijeron que no había ningún problema médico en ninguno de los dos, que a veces estas cosas simplemente pasan. Pero ahora yo sabía que no era así. Los abortos espontáneos no habían sido mala suerte aleatoria, sino la forma que tenía la naturaleza de evitar otra generación de desastres genéticos. El linaje Holloway estaba tan corrompido por décadas de endogamia que finalmente estaba empezando a colapsar bajo su propio peso. ¿Lo sabes? Me refiero a los abortos espontáneos. ¿Sabes por qué ocurrieron? Ella cree que es culpa suya, que hay algo malo en ella. Richard se secó los ojos con el dorso de la mano. Y yo te dejo pensar eso, porque la verdad la destruiría. Sentí una oleada de rabia tan pura y ardiente que me sorprendió. Iris un cabrón. Dejaste que se culpara a sí misma por algo que fue culpa tuya. Todo. Esto es culpa tuya. ¿Crees que no lo sé? Richard se levantó bruscamente, haciendo que su silla rozara el suelo de hormigón. ¿Crees que no me quedo despierto todas las noches pensando en las decisiones que he tomado? ¿En las personas a las que he hecho daño? Entonces, ¿por qué no le dijiste la verdad? Porque algunas verdades son demasiado grandes para sobrevivir. Porque Sara Peterson es una buena mujer que se merece algo mejor que saber que está casada con su medio hermano y criando a su sobrino. Su voz se hacía más fuerte, más desesperada. Porque soy un cobarde que prefiere vivir con la culpa antes que ver su cara cuando se dé cuenta de lo que realmente somos. La puerta del taller se abrió de repente y Sara apareció en el umbral. Llevaba un vestido amarillo y un delantal, y su cabello canoso estaba recogido en un moño pulcro. Parecía tan normal, tan sana, que por un momento no pude conciliar esa imagen con todo lo que acababa de descubrir sobre ella. ¿A qué viene tanto griterío?, preguntó, mirando con preocupación a Richard y a mí. Te oí desde la cocina. Richard y yo la miramos en silencio. ¿Qué le dices a una mujer que ha vivido una mentira durante 30 años? ¿Cómo le dices a alguien que todo lo que creía saber sobre sí mismo es falso? Danny encontró unas fotos antiguas en el ático, dijo Richard finalmente. Estábamos hablando de la historia familiar. La expresión de Sara cambió, se volvió más cautelosa. ¿Qué tipo de fotografías? Del tipo que deberían haberse quemado hace años, dije, y algo en mi tono la hizo dar un paso atrás. Danny, advirtió Richard, pero yo ya estaba harta de secretos. Harta de mentiras. Harta de proteger a la gente de verdades que tenían derecho a saber. Cuéntame sobre tu marca de nacimiento, Sara, dije, subiéndome la manga para mostrarte la marca en forma de media luna en mi hombro derecho. Que coincide con la mía. La mano de Sara se fue instintivamente a su hombro izquierdo, y vi el momento exacto en que la comprensión comenzó a aparecer en sus ojos. No, susurró. Cuéntame sobre los abortos espontáneos, continué, con voz cada vez más firme. Cuéntame por qué Richard y tú nunca han podido tener hijos juntos. Danny, dijo Richard con voz aguda y llena de pánico. Pero ya era demasiado tarde para parar. La verdad saldría a la luz, quisieran o no. Cuéntame sobre tus padres reales, Sara. Cuéntame sobre Margaret Holloway. El rostro de Sara se puso blanco como la cal y se agarró al marco de la puerta para mantenerse en pie. ¿Cómo sabes ese nombre?, susurró. Las piernas de Sara cedieron. Se desplomó contra el marco de la puerta y se deslizó hasta quedar sentada en el umbral del taller, con su vestido amarillo de verano esparcido a su alrededor como pintura derramada. Su rostro había perdido todo color. Estaba gris, del color de alguien que entra en shock. Margaret Holloway,
repitió, con una voz que era poco más que un susurro. Solía soñar con una mujer con ese nombre. Cabello oscuro, ojos tristes. Ella me cantaba en mis sueños, canciones de cuna que nunca había oído antes. Richard dio un paso hacia ella, pero levanté la mano para detenerlo. Este era el momento de la verdad para Sara, y merecía escucharlo. Sin su interferencia. Los sueños comenzaron cuando era pequeña, continuó Sara, mirando fijamente a la nada. Los Peterson, mamá y papá Peterson, decían que Era normal. que los niños adoptados a veces inventaban padres biológicos fantásticos para ayudarles a sobrellevar la pérdida. No eran fantasías, dije con suavidad. Margaret era real. Era tu madre. Pero mi madre murió en un accidente de coche. Cuando yo era solo un bebé. Eso es lo que me dijeron. La voz de Sara se estaba volviendo más aguda. Más. Desesperada. Tenían los certificados de defunción. Tenían mentiras, la interrumpió Richard. Mentiras bien intencionadas, pero mentiras al fin y al cabo. Sara lo miró y vi 15 años de matrimonio desmoronarse en sus ojos. Tú lo sabías. Sabías quién era yo cuando vine. Aquí, y aún así, te casaste conmigo. Sarah, yo. Sabías que era tu hija. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Hermanastra, dijo Richard rápidamente, como si la distinción importara. Eres mi hermanastra, no mi hija. Pero Sara ya no estaba escuchando. Estaba mirando sus manos, dándoles la vuelta como si las viera por primera vez. La marca de nacimiento. La forma en que a veces me miras como si estuvieras viendo a otra persona. La forma en que Danny y yo tenemos los mismos ojos. La misma forma de tararear cuando estamos nerviosos. Entonces me miró y vi mi propio horror reflejado en su rostro. No eres mi hijo, dijo. Eres mi hermano. Medio hermano, dije, pero la palabra me pareció sin sentido. Compartíamos la misma madre, el mismo linaje imposiblemente retorcido. El hecho de que tuviéramos padres diferentes no lo hacía menos horrible. Sara se echó a reír de repente, un sonido como el de cristales rompiéndose. Todos estos años he estado cuidando de mi hermano. Durmiendo en la misma cama que mi medio hermano. Intentando tener hijos con... No pudo terminar la frase. En lugar de eso, se dobló por la mitad y... vomitó allí mismo, en la puerta. Richard volvió a acercarse a ella, pero ella levantó la mano para alejarlo. No, Jadio entre arcades. No me toques. No me vuelvas a tocar nunca más. Cuando por fin dejaron de salirle arcadas, se limpió la boca con el dorso de la mano y nos miró a los dos. Tenía la cara manchada de lágrimas y rímel, pero su voz ahora era más firme. Margaret Holloway. Háblame de ella. Háblame de nuestra madre. Y eso hicimos. Sentados allí, en el taller, mientras Sara se abrazaba las rodillas contra el pecho, Richard y yo le contamos todo. Sobre Catherine fingiendo su muerte para escapar del maltrato de James. Sobre su regreso como Margaret. Sobre el ciclo de violencia e incesto que se había transmitido a través de generaciones de Hallewas. Sara escuchó en silencio, pidiendo ocasionalmente alguna aclaración, pero sobre todo absorbiendo la imposible verdad de sus orígenes. Cuando terminamos, permaneció en silencio durante un largo rato. Ellen y Ruth, dijo finalmente. Tengo otras hermanas. Medias hermanas, corrigió Richard automáticamente. Deja de decir eso, estalló Sara. Deja de intentar minimizar lo que esto significa. Todos somos hermanos. Todos somos producto de la misma relación enfermiza. Entre las mismas dos personas. Tenía razón. Por mucho que intentáramos analizar la genética, la verdad fundamental seguía siendo la misma. Todos éramos hijos de Margaret y todos habíamos sido criados en la mentira. ¿Dónde están ahora?, preguntó Sara. Helen Y. Ruth. Ellen fue adoptada. Nunca supe por quién ni a dónde fue, la voz de Richard sonaba hueca. Ruth sigue en la institución de
Pensilvania. No está bien, Sara. ¿Cómo que no está bien? Richard y yo intercambiamos miradas. ¿Cómo le dices a alguien que su hermana es una sociópata? ¿Qué ha pasado los últimos 20 años en un centro para criminales dementes? Hacía daño a la gente, dije con cautela. Incluso cuando era pequeña. Mostraba signos de violencia que no se podían controlar ni tratar. Sara se rió con amargura. Claro que sí. Mira de dónde viene. Mira de dónde venimos todos. Hizo un gesto con la mano hacia él. Taller, como si representara todo lo que estaba mal en nuestra familia. Generaciones de abusos, incesto y violencia. Es increíble que alguno de nosotros haya salido medianamente normal. Tú has salido normal, dijo Richard desesperadamente. Eres buena, Sarah. Eres amable y cariñosa y... Me casé con mi medio hermano, gritó Sara. Llevo 10 años intentando tener hijos con mi medio hermano. ¿Cómo puede ser normal? ¿Eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, podía oír los sonidos normales de la vida suburbana. Cortacéspedes, niños jugando, perros ladrando. Todos los sonidos de familias que no guardaban secretos capaces de destruir vidas. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Era la pregunta que los tres habíamos estado evitando, pero flotaba en el aire entre nosotros como una nube tóxica. ¿Cómo seguir adelante? Cuando descubres que toda tu vida se basa en mentiras e imposibilidades genéticas? Sara se levantó lentamente, sacudiéndose la suciedad del vestido. Sus movimientos eran mecánicos, como si funcionara en piloto automático. Ella nunca va a volver. Yo también lo sé. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, escuchando cómo la casa se calmaba a nuestro alrededor. Sin el movimiento constante de Sara, su tarareo, su limpieza, su energía nerviosa, el lugar parecía muerto. Como un museo de una vida que nunca había sido real. ¿Qué vamos a hacer con Ruth?, pregunté finalmente. Richard dobló la nota con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa, como si quisiera mantener las palabras de Sara cerca de su corazón, a pesar de que ella nos había abandonado. No lo sé, dijo. He estado pensando en ello toda la noche y, sinceramente, no lo sé. Podríamos irnos. Hacer las maletas esta noche y desaparecer. ¿A dónde iríamos? Esta es la única vida que he conocido, Danny. Y además... Hizo un gesto hacia la cocina, hacia el salpicadero de azulejos amarillos. El linóleo desgastado y todos los recuerdos acumulados durante décadas. Esta también es la casa de Ruth. Ella tiene tanto derecho a estar aquí como nosotros. Es peligrosa. Probablemente nosotros también. Mira de dónde venimos. Mira lo que somos. La voz de Richard era monótona, sin emoción. Quizás sea hora de que dejemos de huir de la verdad. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un extraño estado de suspensión. Richard iba a trabajar cada día como si nada hubiera cambiado, pero empezó a cerrar con llave puertas que nunca antes se habían cerrado. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación, leyendo una y otra vez las cartas de Ruth, tratando de descifrar las capas de manipulación y amenaza ocultas en sus cuidadosas palabras. El 30 de julio, Richard llegó a casa temprano de la fábrica con una expresión angustiada. Ella está aquí, dijo sin preámbulos. ¿Qué? Ruth. Está en la ciudad. La señora Patterson, de la tienda de comestibles, llamó y dijo que una joven que coincidía con la descripción de Ruth estaba haciendo preguntas sobre nuestra familia. Sobre ti específicamente. Se me secó la boca. ¿Qué tipo de preguntas? Si tenías amigos. ¿Dónde te gustaba pasar el tiempo? ¿Cómo era tu rutina diaria? Richard se sentó pesadamente en su sillón reclinable. La señora Patterson dijo que la mujer era muy educada, muy encantadora. Dijo que era prima de Ruth, de fuera de la ciudad, y que estaba planeando una visita sorpresa. Pero Ruth no tenía primos que vivieran fuera de la ciudad. La única familia de Ruth estaba aquí, en esta casa,
y ella sabía exactamente dónde encontrarnos. Nos está vigilando, dije. Probablemente. Aprendiendo nuestros hábitos, averiguando cuándo y cómo acercarse. Richard se frotó los ojos. 20 años en una institución y sigue pensando como una depredadora. Esa noche, apenas dormí. Cada sonido fuera de mi ventana, cada puerta de coche, cada paso en la acera, me hacía sobresaltar. Alrededor de las 3 de la madrugada, me pareció ver una sombra moverse frente a la farola de fuera, pero cuando miré con más atención, no había nada. Allí. A la mañana siguiente, 1 de agosto, ella vino a la puerta. Estaba desayunando cuando sonó el timbre, un sonido alegre y normal que parecía completamente en desacuerdo con lo que le estaba pasando a nuestra familia. Richard y yo nos miramos a través de la mesa de la cocina, sabiendo ambos quién tenía que ser. ¿Debería abrir?, pregunté. No podemos escondernos de ella para siempre. Pero ninguno de los dos se movió. El timbre volvió a sonar, seguido de unos suaves golpes y una voz que me heló la sangre. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Soy Ruth. He venido a ver a mi familia. Su voz no era como yo esperaba. No era áspera ni obviamente peligrosa, sino dulce y musical. La voz de alguien en quien confiarías. Inmediatamente, alguien que nunca haría daño a una mosca. Lo que, de alguna manera, la hacía más aterradora que cualquier gruñido o amenaza. Richard se levantó lentamente y se dirigió a la puerta principal. Yo lo seguí, quedándome unos pasos atrás, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Cuando abrió la puerta, Ruth estaba de pie en el porche con una pequeña maleta en una mano y un ramo de flores silvestres en la otra. Llevaba un sencillo vestido azul de verano y tenía el pelo oscuro recogido en una pulcra coleta. Parecía más joven que sus 23 años, inocente y vulnerable. Era idéntica a Sarah. No se parecía, era idéntica. La misma estructura ósea, la misma piel pálida, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Sí. No hubiera sabido que no era así. Habría pensado que Sara había vuelto, quizá con una peluca para disfrazarse. Pero fueron los ojos los que la delataron. Ruth tenía los mismos ojos oscuros que el resto de los Holloway, pero había algo diferente en ellos. Algo que te hacía querer apartar la mirada rápidamente, como si mirarla demasiado tiempo pudiera permitirle ver cosas que no querías que supieras. Richard, dijo, y su sonrisa era radiante. Mi querido hermano mayor. Estás exactamente igual. Richard no se movió, no habló. Se quedó allí parado en la puerta como si estuviera viendo un fantasma. Y tú debes de ser Danny. La mirada de Ruth se posó en mí y me sentí clavado como una mariposa en un tablero. Mi precioso hermanito. Oh. Eres aún más guapo de lo que imaginaba. Dio un paso adelante como para abrazarme, pero yo retrocedí instintivamente. Algo pasó por tu rostro, tal vez irritación o hambre, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Lo siento, dije. Es solo que todo esto es muy extraño para mí. Por supuesto que lo es, dijo Ruth, con voz llena de comprensión. Estoy segura de que Richard nunca te habló de mí. Ni de ninguno de nosotros, en realidad. Siempre ha sido bueno guardando secretos. Miró alrededor de la sala de estar como si estuviera catalogando todo, memorizando la ubicación de los muebles y las fotos familiares. No ha cambiado mucho, dijo. Sigue sintiéndose como mi hogar. ¿Dónde te alojas?, preguntó Richard, recuperando por fin la voz. En el Millbrook Halfway House, oficialmente. Pero esperaba. Volvió a posar esos ojos oscuros en él. Esperaba poder visitaros de vez en cuando, para volver a conocer a mi familia. Ruth, no creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? Su voz seguía siendo dulce, pero ahora había algo agudo en ella. ¿Me tienes miedo, Richard? Después de todos estos años. Sí, respondió él simplemente. Tengo miedo. Ruth se rió, y el sonido fue como el repicar de las campanas de una iglesia. Al menos eres sincero.
Aprecio la sinceridad. Dejó la maleta en el suelo y le tendió las flores silvestres. Son para la casa. Las he recogido yo misma en el campo que hay detrás del cementerio. ¿Sabes que solía jugar allí cuando era pequeña? Entre todas esas viejas lápidas, leyendo los nombres y las fechas y preguntándome por las vidas que nos precedieron. Ahora me miraba directamente a los ojos y supe que no se refería solo a personas fallecidas al azar. Se refería a la tumba falsa de Catherine, a la lápida de James Holloway, a todos los secretos familiares enterrados en el cementerio de Millbrook. Recuerdo que me enseñaste a leer allí, Richard. ¿Te acuerdas? Tú seguías las letras con el dedo y yo te las repetía. Aquí yace nuestro querido padre. Se fue demasiado pronto. Se fue, pero no lo olvidamos. Punto. Su sonrisa se amplió. ¡Qué historias tan interesantes! Cuentan esas lápidas, si sabes leer entre líneas. Richard cogió las flores con las manos, que temblaban visiblemente. Gracias. Y también he traído algo para Danny. Ruth metió la mano en el bolso y sacó un pequeño paquete envuelto. Un regalo de bienvenida a la familia. No quería cogerlo, pero rechazarlo me parecía más peligroso que aceptarlo. El paquete era blando, del tamaño de un libro de bolsillo, envuelto en papel marrón y atado con una cuerda. ¿Qué es? Ábrelo y lo verás. Dentro había un álbum de fotos. Era viejo, encuadernado en cuero, con páginas que parecían haber sido cuidadosamente conservadas durante décadas. En la portada, escrito con letras doradas descoloridas, ponía, Historia de la familia Holloway. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó Richard, con un susurro apenas audible. Lo tengo desde hace 20 años. Los médicos me dejaron quedármelo, ya que era lo único que tenía de mi casa. La sonrisa de Ruth no se alteró. Pensé que a Danny le gustaría conocer su herencia. A todas las personas fascinantes que le precedieron. Abrí el álbum con manos temblorosas. La primera página mostraba una fotografía que nunca había visto antes. Un retrato familiar de lo que parecía ser principios del siglo XX. Un hombre de rostro severo con un traje oscuro, una mujer con un vestido victoriano y 3 niños posando formalmente delante de una casa que era exactamente igual que la nuestra. Los Holloway originales, dijo Ruth, inclinándose lo suficiente como para que pudiera oler tu perfume, algo floral y empalagoso. El tatarabuelo Ezequiel, la tatarabuela Mary y sus hijos. ¿Notas algo interesante en ellos, Danny? Miré más detenidamente la fotografía y se me heló la sangre. Los 3 niños tenían los mismos ojos oscuros, los mismos pómulos marcados. Y la misma expresión inquietante que yo había visto en mi propio espejo innumerables veces. Pero más que eso, parecían hermanos, pero también parecían poder ser padre, madre e hijo. Las similitudes genéticas eran tan pronunciadas que era imposible ignorarlas. Lleva mucho tiempo así, ¿verdad?, susurró Ruth, tan suavemente que solo yo pude oírla. La tradición familiar. Mantener pura la línea de sangre. Cerré el álbum de golpe e intenté devolvérselo, pero ella se apartó, sin dejar de sonreír. Es un regalo, Danny. Deberías quedártelo. Studialo. Aprende de él. Volvió a coger su maleta. Ya debería irme. El Centro de Reinserción Social tiene normas sobre las horas de entrada, y estoy esforzándome mucho por portarme bien estos días. Se dirigió hacia la puerta y luego se volvió por última vez. Volveré mañana, dijo. Pensé que podríamos pasar un rato juntos, solo nosotros 3. Una verdadera reunión familiar. Después de que se marchara, Richard y yo nos quedamos en la sala de estar mirando el álbum de fotos como si fuera a explotar en cualquier momento. Ella lo sabe, dijo Richard finalmente. ¿Saber qué? Todo. Sobre las generaciones anteriores a nosotros, sobre cuánto tiempo lleva sucediendo esto. Ella no está aquí solo para conocer a su familia, Danny. Está aquí para continuar la tradición. Pensé en la sonrisa de Ruth,
en la forma en que me había mirado como si fuera algo que planeaba consumir. ¡Qué tradición! Pero incluso mientras hacía la pregunta, temía saber ya la respuesta. Seguí a Ruth hasta el centro de rehabilitación aturdido, con la mente negándose a procesar lo que me había dicho. Sara estaba embarazada. De mi hijo. Por métodos que ni siquiera recordaba porque me habían drogado para que accediera. El centro de rehabilitación Millbrook era una mansión victoriana reconvertida a las afueras de la ciudad, rodeada de altos setos que bloqueaban la vista desde la calle. Ruth utilizó su propia llave para dejarnos entrar por una puerta lateral y me condujo por un pasillo que olía a desinfectante y desesperación. El personal cree que estoy haciendo excelentes progresos, susurró mientras subíamos por una estrecha escalera. No tienen ni idea de que llevo 20 años planeando este reencuentro. Que cada sesión de terapia, cada informe de buen comportamiento, cada signo de rehabilitación, era solo un paso más para reunir a la familia. Nos detuvimos frente a una puerta marcada con el número 7. Ruth sacó otra llave, esta más pequeña y de aspecto más antiguo. La hice a partir de una llave que robé de la oficina del administrador. Es increíble lo que se puede lograr cuando la gente subestima. Tu inteligencia. Giró la llave con un suave clic. Después de ti, hermanito. La habitación era pequeña y escasa, con solo una cama estrecha, una cómoda y una única ventana que había sido cubierta con pesadas Cortinas. y tumbada en la cama, con las muñecas y los tobillos sujetos con suaves ataduras, estaba Sara. Estaba inconsciente, con una respiración lenta y regular, pero no había duda de la suave curva de su vientre bajo la fina. Data de hospital. Definitivamente estaba embarazada, probablemente de unos 4 meses, a juzgar por el tamaño. No es preciosa, dijo Ruth, acercándose a la cama y acariciando el pelo de Sara con dedos suaves. El embarazo le sienta bien. Va a ser una madre maravillosa. No podía hablar. No podía moverme. La visión de Sara, mi hermana, mi antigua madre, que ahora llevaba a mi hijo, rompió algo. Fundamental dentro de mi cerebro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, logré decir finalmente. Desde el día en que supuestamente se marchó a Oregón. Richard te trajo aquí esa misma mañana. Te dijo que tenía que enseñarte algo importante, te dio un poco de bebida para calmar tus nervios, y cuando despertaste, estabas aquí. Ruth se sentó en el borde de la cama y puso la mano sobre el vientre hinchado de Sara. Al principio se resistió, por supuesto. Insistía en que no era realmente nuestra hermana, que todo aquello era imposible. Pero la biología no miente, Danny. Y tampoco la lealtad familiar. Richard te ayudó a hacerlo. Richard entiende el deber. Al final. Me costó convencerlo, y tuve que amenazarle con lo que te podría pasar a ti si no cooperaba, pero al final accedió. La sonrisa de Ruth irradiaba orgullo. Has sido un padre estupendo, asegurándose de que estuvieras bien preparada para tu papel. El zumo de naranja drogado. Las semanas de sueños extraños y tiempo perdido. La forma en que Richard había estado actuando. Nervioso, culpable y desesperado. ¿dónde está ahora? Oh, también está aquí. ¿Quieres verlo? Ruth me llevó por el pasillo a otra habitación. Esta sin llave. Dentro, Richard estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando fijamente el patio rodeado de setos. Cuando nos oyó entrar, se volvió y vi que había envejecido décadas en las últimas 2 semanas. Danny, dijo con voz hueca. Lo siento muchísimo. Me drogaste. Dejaste que ella. No pude terminar la frase. Ella amenazó con matarlos a ambos. Dijo que si no la ayudaba, se aseguraría de que ni tú ni Sara vivieran para ver tu 16º cumpleaños. Las manos de Richard temblaban. Pensé que si cooperaba, si la ayudaba a conseguir lo que quería, tal vez te dejaría ir. Después, les dejaría vivir una vida normal. Pero sabías que estaba mintiendo. Lo sabía. Pero fui un cobarde. Siempre he sido un cobarde.
Richard miró a Ruth con una expresión de puro odio. Ella no es. Humana, Danny. Es otra cosa. Algo que debería haber sido detenido hace mucho tiempo. Ruth se rió, encantada con sus palabras. Qué dramático, Richard. Soy exactamente lo que nuestra familia me ha convertido. El resultado de generaciones de cuidadosa cría y educación adecuada. Soy la Holloway perfecta. Hermosa, inteligente, totalmente dedicada a la continuación de nuestro linaje. Se colocó detrás de la silla de Richard y le puso las manos sobre los hombros en un gesto que parecía afectuoso, pero que lo hizo. Retroceder. Y ahora que Sara está embarazada del hijo de Danny, por fin podemos completar el ciclo. Cuando nazca el bebé, tendrá la sangre Holloway más pura. Sangre Holloway de cualquier generación. Su padre tío Danny, su madre tía Sara, su abuelo tío abuelo Richard y su bisabuela tía Ruth para guiarlo. Las relaciones familiares eran tan retorcidas que ya casi no tenían sentido. Todos estábamos emparentados de múltiples maneras. Nuestros linajes estaban tan entrelazados que nos habíamos convertido en un nudo genético que nunca podría desatarse. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora esperamos. Sara dará a luz en unos 5 meses y entonces comenzará el verdadero trabajo. Criar a una nueva generación de Holloway. Enseñarles su herencia, prepararlos para su propio papel en la continuación de la tradición familiar. Los ojos de Ruth brillaban con anticipación maternal. Y, por supuesto, tendremos que empezar a planificar el próximo embarazo. Sara aún es joven, fácilmente podría tener 3 o 4 hijos más. Y cuando seas lo suficientemente mayor, Danny, tú y yo podremos empezar nuestra propia línea familiar. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Estás hablando de toda una vida así. Generaciones de incesto y abuso. Estoy hablando de preservar algo precioso. Algo único. Algo que personas débiles como Margaret intentaron. Destroyer. La voz de Ruth se endureció. El mundo está lleno de gente corriente, Danny. Pero nosotros somos extraordinarios. Somos el resultado de más de un siglo de cuidadoso cultivo, de conservar los mejores rasgos y eliminar los débiles. Señaló con un gesto la habitación, el cuerpo destrozado de Richard y la puerta que conducía al cuerpo inconsciente de Sara. Esto es amor, Danny. Amor verdadero. El tipo de amor que trasciende las convenciones sociales y los límites morales. El tipo de amor que antepone la familia a todo lo demás. Miré fijamente a Ruth, a mi hermanastra, mi posible amante, la futura madre de mi sobrino, y me di cuenta de que realmente creía cada palabra. ¿Qué decía? En su mente, ella no era un monstruo. Era una conservacionista, que salvaba algo valioso de la extinción. Lo que la hacía infinitamente más peligrosa que si simplemente fuera malvada. Hay algo que debes saber, dije en voz baja. ¿Qué es? En realidad no soy tu hermano. La sonrisa de Ruth se tambaleó por primera vez desde que la conocí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Margaret no era mi madre. Sara no es mi hermana. Richard no es mi padre. La miré directamente a sus oscuros ojos Holloway. Fui adoptado, Ruth. Mis verdaderos padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 6 meses, y los Holloway me acogieron por compasión. Era una mentira, por supuesto. Pero era el tipo de mentira que podía destruir a alguien cuya identidad se basaba en la pureza genética y la preservación del linaje. Eso no es cierto, susurró Ruth, pero pude ver cómo la duda se apoderaba de su expresión. Comprueba los registros. Los registros reales, no los falsos que creó Richard. Danny Holloway murió de síndrome de muerte súbita infantil en 1970. Yo soy Danny Morrison. Adoptado y con una nueva identidad para ayudar a la afligida familia a sobrellevar su pérdida. El rostro de Ruth se puso pálido, luego rojo, y luego pálido de nuevo. Apretó los puños. ¿Estás mintiendo? ¿Acaso lo hago? Entonces, ¿por qué no tengo la marca de nacimiento? ¿Por qué no soy exactamente igual que todos los demás hijos de los Holloway en tu preciado álbum de fotos? Me acerqué,
aprovechando mi ventaja. El bebé que Sara lleva en su vientre no es un heredero Holloway de sangre pura. Es un mestizo. El fin de tu preciado linaje. Ruth soltó un sonido que era en parte grito, en parte sollozo. Se abalanzó sobre mí con las uñas extendidas como garras, pero Richard la agarró por la cintura y la sujetó. Danny, corre, jadeó mientras Ruth se debatía en sus brazos. Sal de aquí y llama a la policía. Pero yo ya estaba en movimiento, corriendo por el pasillo hacia la salida. Detrás de mí, podía oír a Ruth gritando, no palabras. Solo pura rabia y traición expresadas con la voz. Salí por la puerta lateral y corrí hacia la ciudad, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Pero incluso mientras corría, sabía que la verdad me alcanzaría. Tarde o temprano. Porque había mentido sobre mi adopción. Yo era un Holloway de pies a cabeza, y el bebé que Sara llevaba en su vientre continuaría. El linaje, estuviera Ruth allí para guiarlo o no. La maldición familiar sobreviviría, como siempre lo había hecho. Y en algún lugar de esa casa victoriana detrás de mí, mi hermana embarazada esperaba dar a luz al futuro de nuestro retorcido clan. Tenía 15 años y acababa de aprender que algunas verdades son demasiado terribles para sobrevivir. ¿Pero sobrevivir a ellas de todos modos? Eso es lo que significa ser un Holloway.